¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, May? Bien. Vamos a contactarnos rápidamente con nuestros dos compañeros, Marian Jauregui y Fernando Llanos, que están en el lugar donde ha caído este nuevo huaico cerca de San Juan del Lurigancho, en Jicamarca. Marian. Sí, Fernanda. Sí, ya estamos en Portada, Marian. Verónica y Mario te saludan. Así que continúa con tu despacho, Verónica, por favor. Sí. Sí, buenas noches, Verónica, Mario. Bueno, estábamos aquí en Jicamarca, en San Juan del Lurigancho, un poco conociendo lo que ha sucedido. Acabamos de llegar. Vamos a conversar con el señor. Buenas noches. Usted vive también en la zona, señor. Está bravo, está el río, está mal la lluvia, que vamos a hacer, la reventado va con arriba. Bien, señor, muchas gracias. Vamos a caminar con cuidado por aquí porque el agua está bajando bastante fuerte. Por este lado, Verónica, la señora trata de cruzar con sus zapatillas en la mano. Señora, tenga cuidado, por allá hay bastantes piedras, se va a dañar los pies. Señora, buenas noches. ¿A qué hora sucedió esto más o menos? Más o menos 1:30, señorita. 1:30 se ha salido el huaico y ha invadido todo lo que es acá, señorita. ¿Vive por aquí? Sí, yo tengo mi puesto acá en el mercado, adentro, en Paradita. ¿Ya ha dañado casas, ha dañado...? Por acá, gracias a Dios, no, solamente acá el mercado se ha inundado y los muebles. Y arriba sí dice que ha derrumbado las casas, a Media Luna. ¿Más arriba, en la zona de Media Luna? Sí. ¿A cuántos minutos de aquí más o menos? 20 minutos más o menos, 20 minutos. ¿Tiene idea de si se han reportado personas heridas? He escuchado por ahí, dicen un niño, pero no sé, señorita, porque estamos acá desesperados porque los puestos, las cosas, sabe que se pierde tanto, invertimos. Están haciendo. Ya, señito, me voy. Tenga cuidado, señora. Bien, entonces la señora nos dice que la zona de Media Luna es la más afectada, donde se han producido daños cuantiosos, según nos reporta la señora, ¿no? Hay casas que están tapadas por el lodo. Marian, una consulta. Que ha bajado con este huaico. Mientras tanto, aquí está trabajando esta maquinaria un poco para contener que esta agua pueda ingresar a la casa, a las casas de los vecinos. Están poniendo un poco de tierra y piedras, haciendo una especie de barrera, ¿no? Estamos tratando de pasar aquí, pero el agua está jalando con bastante fuerza. Mariana, una consulta. Sí, Verónica, te escucho. ¿Podrías, de repente para nuestros televidentes, quienes recién se enganchan a la señal de Canal N a esta hora, a las 7:05, ubícanos en qué parte de Jicamarca, hacia dónde hay una avenida principal, hacia dónde están las viviendas? Porque, claro, como ya cayó la noche, no podemos ver muy bien, solamente vemos al fondo los cerros iluminados. A ver, ubícanos, por favor. Sí, a ver, permítame que Rafael me ubique por acá, porque estoy un poco atrapada entre el río y las piedras aquí. Voy a caminar hacia adelante. Bueno, esta es la zona de Jicamarca, pero esta es la entrada, ¿no? Nosotros hemos venido por el lado de mi derecha, por toda la avenida Vice, que es una de las avenidas principales de San Juan del Lurigancho. Esta es, a partir de esta avenida empieza a ser, digamos, la más afectada. Esta avenida se encuentra bastante cerca de una de las estaciones más importantes del tren eléctrico, la estación Bayobar, que es la estación final. Digamos que estamos en la parte más alejada de San Juan del Lurigancho, ¿no? Estamos en la parte más alejada de este distrito. Como para que nuestros televidentes puedan, digamos, ubicarse un poco aquí. Esto ha ocurrido, Verónica, hace, como decían aquí las personas que estábamos, con las personas con las que estábamos conversando, aproximadamente hace 2 horas. Uy. Y bueno, aquí lo que podemos observar, Verónica, es que a esta hora está creciendo en realidad la cantidad de agua que está pasando
por este lado, y eso es bastante peligroso teniendo en cuenta que ya va cayendo la noche. La iluminación por esta zona es bastante escasa, tenue, la verdad. claro, es escasa. No vemos mayor iluminación pública que algunos postes, ¿no? En realidad la zona es bastante oscura. Bueno, pero por lo menos hay ahí hay maquinaria pesada que está trabajando, que es de la municipalidad. No, esta maquinaria aparentemente es una maquinaria particular, ¿no? No tiene al menos un logo de la municipalidad. Señor, esta maquinaria es particular de la municipalidad. De la municipalidad ha venido. Bueno, entonces nos confirman que es una maquinaria de la municipalidad que ha enviado para poder apoyar a las personas que están aquí, ¿no? Y que de alguna manera necesitan poder trasladarse, ¿no? Poder pasar a sus casas y también evitar un poco que puedan ingresar y dañar sus enseres. Ahora, esta es la única maquinaria que hemos visto en este punto, ¿no? Marian, es el primer punto al que hemos llegado, la entrada de Jicamarca. Marian, esperemos, sí. Dime, durante el tiempo que tú has permanecido ahí, ¿has visto que se ha incrementado la bajada de agua, ha disminuido o ha permanecido igual? No, precisamente lo que les comentaba, yo que he estado parada apenas unos minutos aquí en esta... ¿Has visto que la situación en este pequeño río que se ha formado? Ajá. Sí, ha aumentado, en estos minutos ha aumentado bastante, ¿no? Nos jalaba un poco al inicio y ahora nos ha empezado a jalar mucho más. Claro, tanto así está que aumentando bastante el agua que está bajando. En otra zona, ¿no es cierto? Y también cuando se está entrevistando a una de las vecinas, creo que entonces su desesperación al final de la entrevista obedecía que sentía que la fuerza del agua estaba mucho más fuerte. Vamos a permanecer contigo en unos momentos más. Te pedimos por favor que te ubiques de repente en otro punto, con más cuidado, con tu camarógrafo, y vamos a entablar también un enlace con nuestro compañero Fernando Llanos, que está en otro punto. Él está en Chosica. Fernando. Hola Verónica, ¿cómo estás Mario? Buenas noches. Mira, esta es la muestra o la evidencia de la dimensión del Guayco. Maquinaria pesada atrapada en el fango, aquí en la zona de Los Álamos. Este es el descenso de la quebrada Cucipata. Estamos en el jirón Las Terrazas, en la cuadra 1, y esta maquinaria pesada que tenía la misión, el trabajo de liberar la zona, ha quedado atrapada por la ferocidad del Guayco, de la activación de esta quebrada, de la superación de los 3 diques de contención que se encuentran en la parte alta de esta quebrada, que han al menos detenido el descenso de lodo y piedras en dimensión máxima, pero que no han podido controlar la caída de agua y buena cantidad de fango que terminan generando esta dimensión de daño. La gente aquí, los vecinos aquí están tratando de encauzar lo que parece muy difícil de canalizar el agua del Guayco que cae en esta tarde-noche aquí en la zona de Chaclacayo, en la zona de Los Álamos. Para que se haga una idea, vamos a caminar con Wilmer Hernández para hacer dimensión de el Guayco. Aquí el agua, la pista verdadera se encuentra a 1,20 m por abajo. Todo esto es la acumulación del lodo y del fango que ha caído en 3 Guaycos consecutivos en esta semana. El primero el domingo, y después hemos tenido activación nuevamente el martes y este día miércoles, entonces que generan esta situación de caos aquí en Chaclacayo. Tratan de reconducir el agua para que no llegue a las viviendas, pero cierto es que sí ha tomado las viviendas. Vamos a tomar opinión de los vecinos que están aquí tratando de hacer un trabajo con mano propia ante la ausencia de autoridad en este punto de la noche aquí en Chaclacayo. Buenas noches, señal viva de Canal N. Bueno, tienen que trabajar ustedes para evitar que llegue a sus casas. Claro, sí mismo, tenemos que evitar que todo esto transcurra y llene mayormente nuestra casa, que está principalmente afectada, al igual que la del vecino. Sí, ahora lo que nos queda es hacer un cauce a manos propias, pues ya que las autoridades no están haciendo nada en este momento, ni siquiera viene Defensa Civil, ni Policía de Rescate, ni nada para que nos ayude al menos con unos sacos o algo extra para poder laborar acá. Y golpea con fuerza el agua, Mario, Verónica.
voy a tratar de hacer una especie de muro de contención para que vean cómo golpea el agua en este punto de Los Álamos, de la quebrada Cusipata, activa en este momento, y va generando que se vaya hundiendo la bota, lo que da cuenta de la magnitud y de la fuerza del huaico que ha caído y se ha activado en esta tarde a partir de las 3 de la tarde. Uno se hunde aquí, uno realmente se hunde aquí. Nos dicen que en la zona más alejada, en esta especie de piscina que se ha armado, el agua puede llegar a una dimensión de 1,80 m más o menos, y por eso pues el tránsito peatonal aquí está absolutamente cerrado, no hay posibilidad de transitar, mientras que en este otro punto les decía yo que el fango alcanza el 1,20 m cuanto menos. ¿Dónde está el agua, Mario y Verónica, en este punto de la tarde-noche? Nos dicen ya pasó Santa Clara y va camino a Vitarte. Para que tengan una idea, nosotros hemos hecho el tránsito en la unidad móvil de América Televisión y Canal N, y nos detuvimos en Huaycán, en Horacio Ceballos, en la zona de acceso a Huaycán. Ahí nos tuvimos que detener porque ahí estaba el agua, estaba justamente llegando el agua, y ya con más o menos 1 hora y media que ha pasado desde ese punto, nos informan que ya llegó a Santa Clara y va camino a Vitarte, sin tránsito la carretera central, y con preocupación de las familias como esta señorita que está aquí, que está en la puerta de su casa. Por favor, acompáñenme para que nos cuente el detalle del drama que viven ustedes aquí en Chaclacayo. Estamos en las terrazas 160, esa es su dirección, en la zona de Los Álamos. Buenas noches. Buenas noches. Este es el tercer huaico que cae aquí en mi casa, en Cusipata, y no hemos tenido apoyo de la Municipalidad de Chaclacayo ni INDECI. Hasta ahora no se han hecho presentes, nuestra casa se ha inundado adentro y no hemos tenido un tipo de ayuda. Lo peor de todo es que la Municipalidad ha dado permiso para que en la caída del huaico, donde tenía que terminar, donde era un terreno, permiso para que construyan un condominio, que también ahora mismo ellos están siendo afectados, porque detrás de ese muro hay un condominio y han construido en la caída del huaico. Bien, vamos a mostrar su casa, Verónica, Mario, ¿les parece? Miren, esa es la vivienda de la señorita que está aquí a la zona externa. Wilmer, por favor, acompáñanos para que les mostremos a nuestros televidentes dónde está el agua. El agua está en su casa, mira. Y para que vean cuánto es el nivel de lodo que hay aquí, la conexión eléctrica la tenemos a 2 metros de altura. Mira tú, Wilmer, muéstrale la imagen de dónde están las conexiones eléctricas. La tenemos a 2 metros de altura, sumamente peligroso. En cualquier momento estos postes de energía eléctrica, de luz, pueden colapsar y pueden generar que el drama y la convulsión y el caos sean mucho mayores aquí en esta zona de Los Álamos, en Chaclacayo, compañeros. Muy bien, muchas gracias a Fernando Llanos. Realmente dramática la situación ahí, también en Jicamarca, pero acá nos dice que hay puntos donde tiene 1,80 m de profundidad el agua. El agua es un decir, el lodo, o sea que hay que nadar literalmente ahí. No, ya viste la maquinaria. Sí, así es. Impresionante. Qué cosa. Bueno, vamos a volver con ellos probablemente a lo largo del programa para cualquier noticia adicional, pero ahora tenemos que... Bueno, vamos con nuestros titulares. Vamos primero, con los titulares y luego sí, presentamos a nuestros invitados. Mauricio Cruz López, representante de Odebrecht en el Perú, consideró que expulsada a la constructora brasileña del país no traerá ningún beneficio al Estado y solo expresaría una intención de que no exista la colaboración y no se revele la información relevante del caso que la involucra. Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió paciencia para las investigaciones y explicó que capturar a un pez gordo es complicado. El ministro de Economía, Alfredo Torne, anunció que el proyecto del aeropuerto de Chincheros ha sido convertido en obra pública y justificó la adenda al contrato que así lo establece, afirmando que con este cambio se ahorrará 589 millones de dólares. Como se sabe, la adenda al referido contrato, que traslada al Estado la responsabilidad sobre un 80% del financiamiento de la obra, provocó la renuncia de la presidenta de Ocitrans, Patricia Benavente. Peruanos por el Cambio presentó una propuesta legislativa para crear el Senado. La iniciativa contempla la creación de una Cámara Alta integrada por 30 representantes, 15 de los cuales serían elegidos por distritos uninominales, integrados por uno o más departamentos, y los otros 15 por distrito nacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para dar inicio a la construcción de un muro
a lo largo de la frontera con México y congeló los fondos para las llamadas ciudades santuario que se niegan a detener y deportar inmigrantes en situación irregular. Trump dijo que a partir de hoy los Estados Unidos recuperan el control de sus fronteras y que esta es una primera medida para asegurar lo que denominó nuestra porosa frontera. Usted ya sabe que tiene que visitar nuestra página web www.canaln.pe para estar informado las 24 horas del día. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Para aquellos que recién nos sintonizan. Y ahora sí, Verónica, vamos a presentar a nuestros invitados. Sí, tenemos a dos congresistas de la República, al doctor Jorge del Castillo, del Partido Aprista, y a Johnny Lescano, de Acción Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos ahí todavía un acople, ¿no? Sí, probablemente con las llamadas telefónicas de nuestros compañeros que han estado despachando con el tema de los huaicos. Aquí a través del Twitter me dicen que en Huaycán la situación está complicada también. Que en Huaycán ya está justo a la entrada de Vitarte, así que es lo que estaba anunciando más o menos nuestro compañero Fernando Llanos. Pero ahora tenemos que ir al caso. Así es. Hoy, en una entrevista publicada en El Comercio, Mauricio Cruz López, que es el representante de Odebrecht en el Perú, hizo consideraciones que han llamado la atención a propósito de una pregunta sobre la posibilidad de que esa firma sea expulsada, que ya no pueda trabajar, digamos, en el Perú. Él dijo que eso no traerá ningún beneficio al Estado y que solo expresaría una intención de que no exista la colaboración y no se revele la información relevante del caso que la involucra. Esto motivó una pregunta hoy día durante una conferencia de prensa, digamos la presentación posterior al Consejo de Ministros, que respondió el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, diciendo que nadie amenaza a este gobierno. No sé si tenemos ese momento de la presentación específicamente. A este gobierno nadie lo amenaza. Uno, dos, creo que el presidente Kuczynski ha sido claro con las declaraciones sobre el tema. Nosotros estamos informados de que la empresa Odebrecht y los funcionarios han firmado un acuerdo con la Fiscalía que nosotros esperamos se cumpla. Nosotros vamos a tomar acciones, como lo mencioné anteriormente, para asegurar que seguimos brindando servicios al ciudadano, defendemos los intereses del Estado. Esas dos cosas son las que están primeras en nuestra lista y vamos a tomar las acciones necesarias para que se cumplan y asegurarnos que no tenemos la participación de esas empresas en digamos, proyectos. Bien, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? A mí me parece que es una especie de chantaje, ¿no? Lo que está haciendo, o pretendiendo hacer la empresa Odebrecht. No pueden decir, oiga, señor, no podemos irnos, no le conviene al Perú, nos vamos a seguir quedando si ustedes quieren que colaboremos. Chantaje al país, chantaje a la justicia, eso no se puede de ninguna manera permitir. Yo creo que, tal como ha dicho el primer ministro, uno tiene que defender los intereses nacionales, hacer los embargos, las intervenciones, las capturas, y así nos perjudiquemos un poco, porque obviamente se van a detener algunas obras, hay que ser vigente la ley. Y bueno, se pedirán los daños y perjuicios después, ¿no? Porque si no nos conviene, obviamente porque nos están dañando, tiene que hacerse efectiva una indemnización, pero no se puede permitir de ninguna manera este tipo de chantajes. ¿Usted también entiende lo declarado por el representante de Odebrecht como una amenaza? Bueno, está pretendiendo condicionar, ¿no? Su colaboración a que siga operando en el Perú. Es que ese modelo lo ha hecho en su solución en el Brasil, y entiendo en Estados Unidos también. O sea, resuelve, firma acuerdos con cargo a la opción de seguir elaborando. Y yo no creo que eso pueda ser viable, francamente, a estas alturas. Evidentemente, me parece que la respuesta del primer ministro es correcta. Creo que hay que respaldar esa posición. Ahora, no tengo dudas que aquí va a haber una serie de implicancias legales, juicios, responsabilidades. Bueno, pues hay que asumirlas, hay que defender bien los intereses públicos con abogados competentes y aplicar, por ejemplo, multas o penalidades cuando corresponda. Y sustancialmente, lo que pasa es que Odebrecht también tiene un patrimonio invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar eso? Eso es lo que hay que estudiar. No debe ser que vendan y se van, ¿no?
Como ya han hecho en algunas obras. Como han hecho en el peaje, ¿no es cierto? El peaje se vendió su parte. ¿Cuánto pagaron? No lo sé. Pero tienen una fuerte inversión en el gasoducto del sur, Charlia, o sea, hay una serie de obras que ellos han hecho una inversión parcial y seguramente la quieren recuperar. Yo creo que aquí lo que habría que ver es acuerdos para, si es que algo se vende, que el producto de la venta queda en beneficio del Estado peruano. No es que vendo y me lo llevo. Ahí hay una diferencia sustancial. Yo creo que en esa línea está el gobierno. Ahora, yo creo que estas ventas sí se pueden anular, porque hasta en las cuestiones privadas existe la acción revocatoria o pauliana, donde si se nota la mala fe para evadir una responsabilidad y se hace venta, eso se puede anular. Y aquí hay una clarísima intención de quitarle la responsabilidad o evadir la responsabilidad vendiendo, transfiriendo. Esas ventas no sirven, no valen. Y los procuradores deben ya estar operando para dejarlas sin efecto. De tal manera que yo creo que sí tiene el Estado una serie de mecanismos como para hacer valer el derecho de los peruanos. Ahora, eso de colaboración, ese para que nosotros sigamos colaborando. Yo diría que sus colaboraciones son a medias tintas, ¿no? Porque yo tengo la impresión de lo que están haciendo es echando a los más chiquititos y a los peces gordos no los van a tocar porque son sus amigos, porque tienen amistad, porque los van a proteger. ¿Quién? Y las empresas. El señor Odebrecht y compañía los están echando a estos funcionarios de segundo nivel y van a decir, estamos colaborando. No están colaborando. Porque ¿Quién tendrían que echar? Bueno, a los que dirigían todo eso, pues, porque a mí me resulta absolutamente inconsistente que a un viceministro, por ejemplo, de Comunicaciones haya intervenido sin tener vela en ese entierro, no tenía competencia en materia de transportes e influye a orden de quién, por mandato de quién. O sea, hay cosas, hechos que no calzan con la intervención supuestamente independiente y autónoma de un funcionario, sino que me parece que hubo orden de alguien. Entonces, eso de colaboración es hasta por ahí nomás. Yo tengo la impresión de que se está haciendo un tipo de protección contra los peces gordos, ¿no? Ahora, en el Brasil no ha sido así. En el Brasil han puesto en evidencia personas más encumbradas del gobierno. ¿Usted también cree que quieren cubrir a los peces gordos? Hasta el propio presidente de Brasil actual, el señor Temer, está puesto en evidencia de haber recibido una millonada de plata. Entonces no es que... Lo que sí creo que es rechazable es este condicionamiento, porque la colaboración o la delación, como le quieran llamar, esa condición de una reducción de responsabilidades penales. Pero eso no tiene que acarrear el tema comercial, el tema mercantil, ¿no es cierto? O sea, sí, pero la empresa sigue ganando plata. No, porque ya es un método repudiable que ellos han utilizado y que no se puede repetir. Vamos a ver, voy a leer un poco la respuesta, la pregunta y la respuesta a este funcionario, o nuevo funcionario, representante de Odebrecht. Yo pensaba sobre de irse o no. Bueno. O sea, la pregunta fue, el presidente Kuczynski ha dicho que Odebrecht tiene taras de corrupción y que tiene que irse, que es lo que dijo antes de ayer, creo. ¿Se marcharán del país? ¿Cómo y cuándo?, le preguntó el periodista. La empresa ha hecho muchos proyectos no solo en el Perú, sino en el mundo. La gran mayoría de esos proyectos fueron hechos sin ningún tipo de corrupción. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué unos sí con corrupción y por qué otros no con corrupción? Tenemos 180.000 empleados y lo que estamos viendo es que un grupo pequeño de menos de 100 personas son las que están implicadas en actos de corrupción. El resto no. Hay que decir que incluye el señor Marcelo Odebrecht, ¿no? Hay que cambiarle de nombre a la empresa. Cambiarle el nombre. Llame Guibelino. La telefonista no claro. Los demás se dedicaban a la ingeniería, la construcción, la tecnología, que son fundamentales para la empresa. Si 100 son las personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción, eso representa menos del 0.1% de los trabajadores. Es inconsistente la respuesta, ¿no? Porque como dice, ¿quiénes dirigían la mafia? Los propietarios de la empresa. Lo de los sobornos. A ver, la colaboración eficaz, le preguntó el periodista, no significa que Odebrecht no asuma ninguna responsabilidad por el pago de sobornos. No estamos hablando de que sea libre totalmente. Estamos hablando de de pagar una multa que corresponda por el daño causado, que la empresa aparte a sus empleados implicados de la corrupción, que la empresa asuma un compromiso de no volver a caer en esas prácticas. La empresa estará sujeta a un monitoreo para que sus clientes se sientan seguros de que no volverá a ejercer prácticas corruptas. Si una empresa que colabora con la justicia antes de ser procesada, enjuiciada y condenada, pero es prohibida de trabajar, ¿cree que alguna otra lo hará?
¿Qué beneficio le traerá al Estado expulsarnos? Ninguno. Yo solo puedo imaginar que una eventual expulsión es una intención para que no exista la colaboración y no se revele la información. Eso ya es un cargo muy grave. Claro. Está diciendo, usted me está forzando a que yo no colabore, y eso no me parece aceptable. Chantaje, ¿no? Pero esto entonces pone en cuestión el pago de los 30 millones del Ministerio Público, ¿no? Sí, el adelanto. El adelanto, porque ¿cuál era la intención de ellos de haber aceptado el adelanto con cargo a qué? ¿No? Y lo pone en cuestión por la decisión de la empresa, no por el Ministerio Público, ¿no? Porque seguramente ellos han decidido, con esto empezamos, pero quiere decir que más adelante, si hay cosas que no se revelan, ellos no van a completar ese monto, que de paso han dicho que no es la indemnización, ¿no? No, pues. No, es no sé cómo llamar a eso. ¿Cuál es el concepto? La naturaleza legal de ese pago. A ver, vamos a escuchar al fiscal de la Nación hablar primero sobre el tema de los peces gordos y segundo, una respuesta al presidente Kuczynski, que él habló también hace unos días sobre estos 30 millones de dólares, yo lo escuché, que hacía referencia a 30 millones de dólares, pero el fiscal responde a 30 millones de soles, que es lo que había acordado la Fiscalía. Vamos a escuchar. Bueno, puede aparecer lento el trabajo de la Fiscalía, pero es seguro. Por eso es que nosotros estamos avanzando en el tema de una Fiscalía en tu distrito y hemos venido acá a Magdalena del Mar con el apoyo del alcalde, obviamente, y estamos en este local que va a tener turno permanente para el trabajo fiscal. El trabajo fiscal a veces no es muy bien entendido, es bastante reservado el trabajo y tiene que cumplir con sus objetivos. No es fácil investigar, ustedes deben entender que quizás lograr, como dicen algunos, capturar un pez gordo, pues es complicado, pero vamos a llegar a ello. Paciencia, dejen trabajar a la Fiscalía. Yo diría que tiene que conocer mejor, obviamente, los términos que se han manifestado sobre el acuerdo, ¿no? No se trata de una indemnización, no se trata de una reparación civil, porque eso le toca a la Procuraduría y eso se va a ver en su momento. Este es un adelanto sobre la base de una posible negociación a futuro, a final del proceso. No se trata de una indemnización, eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Estado. Doctor, permítame una consulta. El señor Jorge Simoes Barata, que fue representante de Odebrecht en el Perú, ¿será aceptado como colaborador eficaz? ¿En qué condición queda? Yo no puedo hablar nada sobre colaboración eficaz porque es un tema reservado. Ahora, es inevitable preguntarle al señor Jorge del Castillo sobre los peces gordos, porque se ha llegado hasta el viceministro de Comunicaciones. Sobre el viceministro estaba el ministro, el señor Cornejo. Sobre el señor Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros. Y sobre el presidente del Consejo de Ministros, el señor Alan García. Y yo a usted lo he visto también, digamos, no yendo en contra de la idea del congresista Lescano, que dice que acá quieren proteger a los peces gordos. Y usted dice que hay que agarrar a todos. ¿Cuál es su impresión? Yo creo que hay que agarrar a todos. La investigación tiene que seguir. Ya está ubicado un depósito importante. Hay que ver a dónde han derivado el dinero. Y ese es un dinero, como está bancarizado, es muy posible que deje su hoja de ruta. ¿Y usted también cree que se quiere de alguna manera beneficiar a estos peces gordos? De parte de por la acción del gobierno al echarle a la empresa, no creo que sea eso. ¿Y Odebrecht? No, francamente, ¿no? A mí lo que me parece vergonzante es que se quiera condicionar esa colaboración a seguir trabajando. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Creo que las cosas hay que investigarlas, profundizar, y si hablamos de peces gordos ya están a la vista. Perdóname. ¿Cuáles son? Perdón, ¿y un maimán qué cosa es? No, pues ese es el caso de Camargo y Correa. Bueno, pues, pero es lo mismo. También. Estamos hablando de la Fiscalía. Pero cuando traigamos a alguien de Perú posible, o ex Perú posible, de todas maneras vamos a preguntar, pero quería preguntarle a usted por el partido PRI específicamente, porque, claro, de pronto todas las personas que han sido detenidas, no solamente han sido... Yo lo que quiero han sido todos trabajadores. Claro. Por eso, dice usted bien, señor Rivellini, no es el Partido Aprista Peruano, no es el APRE. El APRE no tiene que ver. Todos esos personajes que han aparecido hasta ahora, los que están presos y los que se han fugado, ninguno es... Pero han tenido actividad relacionada con el partido, si bien no son militantes. Participaron en la elaboración del plan de gobierno municipal, en el caso del señor Cuba, ¿no es cierto? Eso no está negado. Y también en el plan de gobierno que luego fue dejado de lado, cuya responsabilidad tuvo usted a su cargo. Por supuesto. Entonces, había 150 profesionales, él era uno de ellos, ¿no? Ahora,
Pero o sea, pero no eran 150 cualesquiera, ¿no es cierto? Eran 150, me imagino, elegidos debidamente para crear este plan. Por supuesto, pero ¿quién podía? Vamos a ver. Uno puede, es bien fácil juzgar en retrospectiva las cosas. El delito se acaba de descubrir en el año 2017. Pero sí tiene una relación con el partido, lo que quiero decir. O sea, no es solamente un funcionario que estuvo en el gobierno y que no tuvo ninguna relación. Pero para ser claros, eso no compromete al partido. El partido, además las responsabilidades son individuales. Claro, ¿no? Delitos. Entonces, hoy día, en la etapa del gobierno de la PRA, ya se ha encontrado los primeros responsables. Hay que ver a dónde conduce eso. Y el que caiga, que caiga. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿No? Los que son responsables, que le caiga el guante, que se lo chante. Si es aprista, se expulsado de inmediato. Y en todos los casos, sea quien tenga que ser, ¿me entiende? Tenga quien tenga que ser. Yo no puedo prejuzgar, ni adelantarme, ni especular. Solamente digo que al que le toque, le tocará. Punto. Es su responsabilidad. Y también vale la pena precisar que en algunas declaraciones usted ha dicho que no conocía al señor Cuba, a pesar de que ha circulado la información de que él había trabajado con usted en el Congreso. Hay un error. Yo dije que no conocía al señor Luyo. No sé por qué se equivocan cada rato. Si el Congreso lo puso hasta resaltado. Del Castillo dice que no conoce a Luyo. Está confundido a Luyo con Cuba. ¿Ya? Ok, entonces es Luyo el que ha trabajado en el Congreso, pero no directamente con usted. No. Luyo nunca trabajó en el Congreso. Cuba trabajó en el Congreso. Pero lo que se dice es que en el Congreso había trabajado con usted. No, le preciso, con mucho gusto. A Luyo nunca lo conocía. Dicen que Cuba trabajó conmigo en 2001. Así es. Pero yo tengo, inclusive conseguí un diario de la época, y lo tengo, se lo voy a mostrar en un ratito, lo tengo acá, donde aparece, ahí está mi planilla, y no está Cuba. Cuba nunca trabajó conmigo. Nunca he ido a mi oficina. Yo no lo conozco de esa época. Yo lo he conocido años después, cuando estábamos ya en el gobierno. A partir del 2006 o 2007, no me acuerdo. ¿No? Sí. Total, yo no soy amigo de él, nunca he intimado con él, ni nada por el estilo. ¿No? ¿Y el que lo trajo digamos, él era parte de un equipo que Enrique Cornejo... Enrique Cornejo es quien lo acerca a la... Parece, ¿no? Parece que trabajaba con él de antes, ¿no? Pero eso es así tal cual, ¿no? 85, creo, 85, 86, ¿no es cierto? No el señor Cornejo era presidente de una organización, CITE, ¿puede ser? ICE. Sí. ¿No es cierto? Y era él... Sí. Exacto. Y su segundo era el señor Cuba, o sea que, digamos, la relación venía de hace bastante tiempo, ¿no? Claro, esta es una publicación que lo he encontrado de suerte, donde aparece Diario Correo, ya del año 2001, y acá usted puede encontrar las planillas del Congreso. La planilla de la segunda vicepresidencia, usted no encuentra a Cuba por ningún lado. Es un documento preconstituido de hace 15 años. Estaba Enrique Cornejo. Sí, claro, cómo no. O de repente el señor Cuba trabajaba con el señor Enrique Cornejo. Pero Cornejo no trabajó directamente conmigo, sino trabajaba para la célula parlamentaria. Okay. ¿Ah? Entonces es información que ha circulado a propósito. No, la información, el documento existe. El documento existe. ¿Cómo aparece? Yo no sé, pero yo no lo he conocido, conmigo no ha trabajado, mi oficina jamás la ha pisado. Y tengo una declaración, que no la tengo acá lamentablemente, de todas las personas, de todas esas personas, excepto Javier Tantalián, que en paz descanse, pero todas esas personas que firman, que declaran que este señor nunca trabajó en mi oficina. Y yo he dicho, así, bajo juramento, este señor nunca ha trabajado en mi oficina, yo en ese tiempo no lo he conocido. Okay, pero podría haber trabajado con el señor Cornejo, que estaba así como asesor de la cédula. Perdón, este Cuba era funcionario del Congreso, desde la época de la doctora Malta Hildebrand, del año 2000. Él era funcionario, asesor de la Gerencia General del Congreso. Entonces aparece como destacado durante 4 meses, destacado, con retención de su cargo. Entonces, pero en la práctica, yo nunca lo vi. Nunca lo vi. ¿Cómo aparece eso? Sinceramente, después de 15 años, ¿cómo reconstruimos esos papeles? Y a las otras personas, ya dijo usted que al señor Luyo no lo ha conocido. Sí. A la otra persona que tuvieron el primer día... Es el señor Luyo. Erwin Luyo. Sí. Cuba que ha jugado. Navarro, Portugal. Yo tengo acá todos los certificados del jurado de elecciones que acredita que ninguna de esas personas esté escrita en el acta, ninguna. No, pero usted conoce, tampoco los he conocido. O sea, el único que conoció cuando fue viceministro fue el señor Cuba. Así es. A ver, tenemos, ¿qué nos dice la producción? El Facebook del exministro de Transportes.
Ahí está. Quiero agradecer, eso hace 4 minutos nada más, a todas las personas que vienen demostrándome su fraternidad en estos últimos días a través de esta cuenta. Sus mensajes me fortalecen y del mismo modo les aseguro que pueden estar tranquilos. Luego de que este momento transcurra, quedará en evidencia que no tengo nada que ver con los hechos que a todos nos indignan y entristecen. Reciban un fuerte abrazo. Enrique. ¿Usted le ha manifestado su fraternidad al señor Cornejo por lo que está sucediendo? Yo lo que le he preguntado directamente que sabe este tema, y él me ha asegurado lo mismo que está diciendo ahí, que no tienen una relación con los hechos. Que lo ha dicho públicamente, además no estoy descubriendo nada secreto, ¿no? Eso lo ha dicho públicamente en este medio y en otros. Ahora, vamos a esperar que termine la investigación. Yo creo que eso es lo correcto. Hay una multitud de sospechas, comprendo, pero hay que esperar con tranquilidad. Como dice el señor fiscal, estas cosas demoran, pero bueno, ya se han descubierto las cuentas y me imagino que ese es producto de la colaboración que viene dando la empresa en una primera instancia, ¿no? No, pero es inevitable que mientras se produce la investigación y van saltando estos nombres, sí, esto provoque controversia, discusión. Es natural. Pero para eso también a las personas que eran cercanas o claro, tuvieron alguna cercanía, claro, con esas personas también involucradas. Pero resulta que ahora que también, conocen o no, ¿no? Si tú has tenido la desdicha de haberle dado la mano a un tipo, haberlo saludado en el camino, saber quién era, terminas tú responsable de una cosa que pasa, vamos en el supuesto negado que lo hubiera conocido en el 2001. Este hombre hace una trafa en el 2009 y cobra en el 2013. ¿Cómo tú puedes en el 2001 saber lo que puede pasar? Bola de cristal. No puedes. Hay que ser serio en estas cosas. Yo decía lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Un periodista, que parece que no solamente hay uno, hay varios periodistas, están metidos en cualquier cosa extraña, como debe su otra empresa. Su principal tiene que tener responsabilidad por él, no necesariamente, porque probablemente lo ha hecho a espaldas de su jefe, de su gerente, de sus directores. Entonces, hay que ser claro en esto para poder precisar que las responsabilidades son individuales. Y la autoría mediata, ¿cierto? Que es lo que ahora todo el mundo está hablando y recordando a Alberto Fujimori. Yo le podría decir, por ejemplo, que la empresa Graña Montero, que dice que no sabía nada, y digo, ¿cómo puede ser que no sepa nada? Se trabajó 25 años juntos. También, ¿no es cierto? No, 25 años juntos. Entonces, y no había mecanismos de control. Yo comprendo que en el Estado, que pese a que hay Contraloría y todo, pero a veces las cosas se filtran, pero una empresa privada de primer nivel no tiene mecanismos de control para poder detectar, oye, acá hay una filtración, acá está pasando esto, ha llegado este rum rum. En el ambiente empresarial se saben muchas cosas. Claro. Entonces, por eso y le en digo, el político también, ¿cómo no? Por eso es que sorprende que el señor Cuba haya estado en el Instituto de Comercio Exterior durante el primer gobierno del señor García. O sea, digamos, no es alguien que ha estado no convierto de pronto, ¿no? No convierto esto en una sospecha. No, más seriedad, por favor, en el tema. Le he puesto 2 ejemplos, sí, el del periodista y el de una empresa muy competente y seria, ¿no? Que todo el mundo reputa seria. Entonces, supongo yo, porque imagínese, si es el socio, a ver cómo y usted que sabía, obviamente tiene que responder a muchas preguntas. Uno no puede saltar a conclusiones. Uno tiene que ser respetuoso del honor de las personas, ¿no? Y responsable en lo que dice. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, con mucha ligereza acá de frente, usted lo conoció, entonces usted también está metido en la salsa. No, pues, eso no es serio. No para precisar. Porque yo he respondido precisando. Hemos preguntado. Hay un comunicado de los trabajadores de Odebrecht en el Perú, también, cuyo contenido queremos compartir con ustedes, o por lo menos parcialmente. Carta abierta de los trabajadores de Odebrecht en el Perú. Nosotros somos trabajadores peruanos que venimos desarrollando nuestras labores con la convicción de contribuir al desarrollo de nuestro país a través del diseño, construcción, operación, gestión y mantenimiento de grandes obras que benefician a millones de compatriotas. Muchos de nosotros, bájelo por favor, si ha pasado. A ver, ¿quieren que lea ahí abajo? Somos peruanos que día a día hacemos nuestro trabajo de forma profesional, responsable y honesta. Por lo tanto, pedimos no ser señalados como cómplices. Justo están respondiendo, creo, al señor del Castillo. Tenemos derecho a ser respetados, a no ser tachados, porque nosotros no somos el origen del problema. Eso es cierto. Somos personas que deseamos y necesitamos seguir siendo el sustento de nuestras familias, contribuyendo con el país. Es por eso que pedimos a nuestras autoridades que estas investigaciones sean conducidas de manera transparente y sin ningún sesgo político, a fin de determinar y sancionar a todos los responsables. Pedimos a los medios de comunicación que informen basándose en la verdad y objetividad y con responsabilidad, abarcando todas las aristas que el problema de la corrupción tiene en nuestro país.
Bueno, claro. Sí, ¿cuántos trabajadores dirá que eran? Son 180.000 empleados. en todo el mundo. Todo el mundo, claro, pero acá... No sé cuántos. Que sean 1.000, no sé cuántos, igual de haber gente que no tiene nada que ver con la No, evidente. todo el derecho a que no se la señale. Por supuesto que no. Claro. Vamos a darle brevemente Mario, la palabra. sí. No, respecto a ese comunicado, yo creo que decirle que, bueno, en primer lugar, tienen que entender nuestros amigos y trabajadores de Odebrecht que el país no puede pactar con la delincuencia. Bueno, va a haber un prejuicio seguramente respecto a ellos, ¿no? Pero tienen que entender que nosotros no podemos seguir pactando, contratando, haciendo convenios y todo lo demás con personas que han reconocido que durante tantos años han pagado sobornos para hacer obras. Eso no se puede permitir, eso tienen que entender, y que va a traer algún tipo de repercusión seguramente, pero hay que hacer prevalecer la ley y no decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya dejemos pasar esto, miren, se pueden perjudicar algunas familias. Sí, en efecto, se van a perjudicar, pero no se puede pactar con el delito. Sí. Es una pena de la verdad. Y ahora que el congresista del Castillo recordó lo de los periodistas, si no, preguntémoslos a tantos ex trabajadores de América Televisión, ex trabajadores de Panamericana, que se quedaron sin un mango por culpa de lo que ya vimos, ¿no es cierto? Claro, lamentablemente esa es la repercusión que llega. Terrible, por culpa pero no podemos dejar pasar esto, porque si no dejamos un nefasto presente, decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sigamos más adelante, dejemos pasar y se acabó, ¿no? Eso corta nuestra situación como país democrático. Y lo demás, mira, yo no creemos que se puede imputar así en la comisión de delitos a algunas personas, pero sí, yo creo que aquí, le digo a Jorge, que de alguna manera hay personas que han estado en el gobierno del APRA que tienen por lo menos responsabilidad política. No le podemos quitar pues el cuerpo, ¿no? No están, digamos, no se puede acusar directamente por comisión de delito porque tiene que haber, pero penalmente, es un delincuente, no, pero sí han dejado pasar cosas y no han estado atentos a la responsabilidad con el gobierno. Tortugas, por lo menos. Así es. Entonces, a mí me parece eso, ¿no es cierto? Para estar de acuerdo, se está hablando de 3 gobiernos, no te centres solamente en pero digamos en este caso de las capturas, por lo menos hay una responsabilidad. En nosotros también, el de Humala y en el de Toledo, obviamente. Y en algunos están ya las cabezas bien comprometidas. Me llama la atención que se han concentrado en la etapa del APRA y los otros que tenían la evidencia ahí, número de cuentas. En el caso de las agendas, las cabezas están bien comprometidas. Y en el caso de los de Maisman, las cabezas están más comprometidas, obviamente. Caballeros, que era una 7:44. pausa, sí, la primera pausa. Y vamos a revisar ahora un solo tema, con otro tema, el aeropuerto de Chinchero y el cambio que ha habido a propósito del contrato. Regresamos con eso. Bien, el ministro de Economía hoy día también en esta conferencia que hacen con posterioridad al Consejo de Ministros ha hablado sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero que está próximo a empezar, las obras están próximas a empezar, y ha confirmado que se ha convertido en una obra pública. Hay un cambio, hay una adenda en el contrato. Ahora esto determinará que el Estado asuma la responsabilidad de un 80% del financiamiento. Antes era la empresa la que tenía que conseguir el financiamiento. Ahora, este cambio en el contrato, esta adenda, ha provocado la renuncia de la presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente, quien dijo que no está de acuerdo con este traslado de los rasgos de los riesgos, de financiamiento, terminación y otros pagos de la obra. En fin, es siempre inquietante cuando de pronto, faltando tan poco para que se empiecen las obras, se decide algo así y dice el ministro que esto le va a permitir al país un ahorro de $589 millones. Claro, la primera pregunta es, si eso era tan obvio, ¿por qué no se planteó de esa forma desde el principio? No, y además, ¿por qué renuncia la presidenta de OSITRAN? A ver. Que es, yo creo, una sintomatología, evidencia de que hay irregularidades en la venta que se ha suscrito. O que le puede parecer una torpeza. O le que parece una torpeza, o hay perjuicio al país. Yo creo que en razón a eso el gobierno debe dar una explicación clara. Dice, hay un ahorro, pero no dice cómo así hay el ahorro. Antes era una asociación pública-privada, solamente ahora corre con gran parte de responsabilidad en la inversión el Estado. Entonces ya no es una asociación público-privada. De tal manera que yo pienso que lo mínimo que debe hacer el ministro de Transportes
y el presidente dar una explicación, porque eso evidencia que hay graves irregularidades. A nosotros también nos han informado, que no es información todavía que lo hemos confirmado, que hay algunas incompatibilidades entre los que dirigen la empresa y algunas personalidades políticas del gobierno. De tal manera que hay que tener cuidado también en eso. Lo estamos confirmando si es que es así o no. De tal manera que yo pienso que ahí deben hacer una revisión exhaustiva, porque no puede ser que la presidenta de Ocitran se vaya, a la que ve la situación de inversiones en materia de transporte, habiendo una gran ventaja para el país. Pues eso es una cuestión contradictoria. Se va la señora de Ocitran y el ministro dice hay un gran beneficio, y eso es inconsistente. Debe haber una explicación y una revisión al contrato. Claro, si hubiera una variación de 5%, 10%, puedo entender, pero más de 500 millones de dólares, ¿no? Sí. Así es lo que no, pues eso es demasiado importante. Lo que significa, entonces, el APP estaba inflada con un recontribulador. No sé, de repente están dejando de lado algunas cuestiones que también tienen un costo, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Hay una serie de elementos que entran en una asociación público-privada que no necesariamente están en la obra pública. La obra pública la hacen y ahí la dejan. Y cuando el concepto de la contratación es darle mantenimiento a carreteras, edificios, en fin, porque si no esto se deteriora fácilmente. Entonces, pero evidentemente esto está partiendo mal, ¿no? Está partiendo mal. Yo creo que si renuncia una persona que es el organismo regulador del contrato, nada menos, y suelta esta alerta, no vaya a ser que quieran llevar solamente por la presión social o mediática o popular, y después estamos en problemas. Por ejemplo, yo comentaba a propósito de los panamericanos, ¿no? Dentro de unos años de repente alguien descubre que cobraron una coima por algún local que construyeron, un coliseo, y alguien dirá, oiga, ¿y por qué pasaron de educación a transporte? ¿No? Y me parece que lo han pasado porque es un ministerio más competente, pero saltarán las sospechas en ese momento, ¿no? Entonces, me parece que en estas cosas hay que ir un poco más despacio y, como dice Johnny, hay que explicar el tema. Esto merece una explicación, porque esto si no va a reventar dentro de poco y nos vamos a quedar con una obra a medio hacer, sin aeropuerto y sin plata. Y con la gente de Chincheros, digamos, claro, el Cusco ha sacado una comunicación hoy día. Las autoridades. Sí. Las autoridades sacaron el presidente regional, los alcaldes, los congresistas del Cusco, pero yo creo que ahí debe haber una explicación en el Congreso, citación al ministro, al Congreso, para que dé una explicación pues razonable, contundente, clara, porque bajo una tela de oscuridad no se puede hacer una obra de esta envergadura. Entendemos, es el derecho del Cusco, pero las cosas tienen que hacer pues adecuadamente y sin estar cayendo nuevamente en este tipo de negociados, porque a veces estamos en medio de un lodazal y se van a meter de las mismas características casi, ¿no? No tiene sentido, sí, pues, ¿no? Sí. Hay que arreglarlo mejor. Bien. Vamos al otro tema, sí, porque nos faltan dos. Así es, tenemos solo 9 minutos y no es poca cosa, porque estamos hablando de el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República. Pero por el Cambio ha presentado propuesta legislativa para crear el Senado. Esta iniciativa contempla la creación de una Cámara Alta integrada por 30 representantes, 15 de los cuales serían elegidos por distritos uninominales integrados por uno o más departamentos, y los otros 15 por distrito nacional. Entonces, una bancada más que se suma a esta intención de querer regresar a las dos cámaras. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, dice el Partido Aprista y Acción Popular. Acción Popular, querido, siempre ha sido propuesta del presidente Valentín. Exactamente. Pero yo creo que hay que hacerlo a tono del tamaño del Congreso, ¿no? O sea, que no se disponga de más recursos, de que sea un aumento de gastos, porque eso obviamente causa mucho rechazo, ¿no es cierto? Y en la situación en que estamos mucho peor, dicen, más congresistas, no hacen nada, y hay un cuestionamiento. Claro, ahora yo creo que se puede elegir a un senador por cada departamento, ¿no? Sería más coherente que decir 15 por cada. Suya, esa no es sí, pero digamos, a nivel general, el partido siempre ha estado de acuerdo con retornar a la bicameralidad. Hemos presentado incluso con el doctor Javier Alba Orlandini un proyecto de ley en ese sentido para la reforma de la Constitución del 93, regresando a la bicameralidad, pero hay que hacerlo de manera tal conforme a los nuevos tiempos, ¿no?
porque no podemos regresar al viejo modelo, sino tenemos que hacer un Congreso bicameral con nuevas funciones y nueva perspectiva, ¿no? ¿Qué dicen? Nosotros completamente de acuerdo. La congresista Donaire también está trabajando un proyecto por su partido. Este es un segundo proyecto, habrán otros, pero qué bueno y qué interesante que la doctora Luz Salgado ha dicho la posibilidad de discutirlo y debatirlo. Y Kenji Fujimori también ha escrito sí, está a favor. Entonces, se abre una opción que yo creo que va a mejorar cualitativamente el Congreso de la República. Completamente de acuerdo en que el número de congresistas puede ser el mismo, o reducimos, ¿no?, congresistas a tantos diputados, 100, por ejemplo, más los 30 senadores. O sea, habría que cambiar la forma de elegirlos, entonces también, porque ahora tenemos una fórmula que representa según la jurisdicción. Exacto. Y según la cantidad de población, de eso, electores. Puede ser por distrito electoral único, nacional, esa es una forma. Acá lo están haciendo parcialmente, eso se discutirá. Pero yo creo que esto va a permitir a algunas personalidades volver a la política, ¿no?, en un lugar que estoy seguro que aportará serenidad, mayor reflexión, y por el cual no tienen que entrar las leyes, que entren por diputados y terminan en el Senado. No tiene que ir de vuelta el tema, y más bien darle algunas funciones que con mucho mayor, por ejemplo, defensor del pueblo, 5 años se han pasado por elegir ya 2 veces. O sea, se suma una década completa esperando defensor del pueblo. Yo creo que en un ambiente como el Senado, una selección de ese tipo sería mucho más rápida y de muy buena calidad. Ahora, cabe una pregunta, ¿no?, porque todo tiene que ver con el aspecto político. Los partidos que tradicionalmente estaban de acuerdo con la bicameralidad y fueron víctimas del golpe del 90, bueno, apuestan por ese modelo. Pero habría que preguntar al fujimorismo por qué ahora se ha animado por la bicameralidad. Pero parte del fujimorismo no es... Parece que, pero las... ¿no? Los congresistas, por lo menos, hasta ahora no hay claro. Becerril acá en una entrevista conmigo dijo que él no pensaba en eso. Pero decirles pues, o a esos miembros del fujimorismo, decirles por qué se han animado por la bicameralidad. ¿Cuál es la razón científica, jurídica, sociológica? Porque deben tener alguna razón, ¿no? El señor Kenji Fujimori ha dicho que las circunstancias históricas han cambiado. Se ha prestado lo del espacio de tiempo histórico. Acaba de estar en Lima, nos han ido a visitar una misión de senadores chilenos, y les preguntamos el tema y nos dieron su buena experiencia, lo que significa en su país la existencia de Senado. Yo creo que eso es bueno para la política nacional, no hay que verlo la simplonería, oye, son más otorongos, no, eso es una cosa chabacana, que hay que buscar no incrementar presupuesto, el mismo número de personas, no más personal, pero con un Senado reflexivo que ayude tanto a la legislación como a la selección de autoridades públicas, ¿no? Un Congreso dinámico, para que salgan rápido, no tan rápido, pero rápido con el requerimiento que tiene el país, pero no el modelo de antes, que se demoraban las cosas toda una eternidad, ¿no?, porque tenía que pasar a una cámara, pasar a la otra, y Dios hizo ayuda para que salgan las cosas. Yo creo que tiene que... ¿Cómo sería? Porque más bien uno de los argumentos de quienes están a favor es que necesitamos un Congreso más reflexivo. Sí, pero que las cosas no salgan, pues no volvamos a un modelo que era eclesiástico, ¿no? Que iba muy lento. Por ejemplo, el Congreso tiene un mecanismo de doble voto, nunca se respeta, siempre lo soneran. Eso es lo que dijo el congresista Becerril, por eso dice que si se respetaran no es otra Pero el espacio entre diputados y Senado permite la incorporación de la opinión pública, de la prensa, porque a veces ustedes ni se enteran de la ley, se enteran cuando ya salió en el peruano. Cuando la opinión pública merece conocer esto antes para ver que no le pasen gato por liebre, que sea una cosa conveniente, etcétera, etcétera. Así que es una muy buena idea. Y a veces, pues, en el Congreso, digamos, cuando hay intereses privados de los grandes, sea una con 2 cámaras, igualito sale por un tubo, ¿no? Y hay otros temas que no salen y nos cuesta muchísimo trabajo sacarlo. Entonces, no necesariamente, digamos, por el funcionamiento de la institución parlamentaria, sino por los intereses, a veces salen rápido o positivo o negativamente un tema. ¿Te acuerdas la ley esto de que las nosotros AFPs, votamos en contra del tema de la donación de alimentos? Ya, alimentos, por ejemplo. Votamos en contra y... Eso lo van a aprobar en primera y segunda cámara rapidito, porque había un lobby terrible, pero ¿no? el Ejecutivo ha observado la ley. Qué bueno. Perfecto. Bueno. Porque el país perdía como 900 y millones. Tenemos un tema. Sí, antes de irnos tenemos un tema internacional todavía. Sí, se va a hacer el muro.
entre México y Estados Unidos. Hoy firmó su documento el señor Trump, no era parte de su show de campaña, lo va a hacer. ¿Qué dicen nuestros invitados? A mí me parece que ya no va con los tornos de política internacional. Me parece una decisión, no, a mí me parece, no, poner un muro, habiendo una globalización, habiendo ya intercambio de personas, de bienes. Tú puedes hacer política para proteger a tu industria, para proteger tu trabajo, pero poner un muro, ya no, yo creo que es una mala decisión, pues una decisión que no está al tono del respeto a las personas. Uno puede discrepar y, pues, repito, como presidente tiene todo el derecho de hacer lo que debe hacer en su país, pero a mí me parece una posición muy retrógrada poner un muro a eso. ¿Sorprende que cumpla con su palabra en este aspecto Donald Trump? Sorprende que firma y mañana empieza, ahí no hay licitaciones ni APP ni nada, de frente. Sí. Pero no solamente eso, pues, se ha bajado el TPP, ¿no? Y posiblemente si viene cumpliendo esos compromisos o esos anuncios, el siguiente paso es empezar a votar a migrantes, ¿no? Menos mal que en el Congreso hemos dado una ley para recibir a los peruanos del exterior si vienen en dificultades, pero ya está la guerra avisada, ¿no? O sea, sin duda. Me parece mal, porque esto es violatorio de derechos, es una hostilidad hacia México y a otros países de América Latina. Pero él está aprovechando una suerte de chauvinismo, ¿no? Lo está aprovechando a su favor personal. Vamos a ver. Escobita nueva barra y vamos a ver qué pasa más adelante. Porque está empezando, pero para un país y no trae ningún efecto, ¿no? Porque los migrantes saltan los muros y siempre están ahí, los que salen o por abajo. Y bueno, es una cuestión que no tiene mucho sentido, creo que por ahí no entra la mayor cantidad de ciudadanos ilegales. No entran por ahí. ¿No? Hay muchas otras historias que entran de otra forma, no por ahí. Entonces, por eso es que él está buscando cosas populacheras que lo favorezcan para poder contrastar la calle que ha empezado a protestar desde el primer día. Un índice que nos piden compartir antes de irnos, que no tiene que ver directamente con esto de aquí, un índice no de Trump, pero sí sobre nosotros. A ver. Corrupción. A ver, pónganos el cuadrito. Esto es de Transparencia Internacional, ¿no? Percepción. Corrupción, percepciones, Index 2016. A ver, ¿el rojito qué es? Que nos ayuda a ver en la producción porque no vemos ahí. El más rojo es el más corrupto. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Y Perú está en el rojo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la novedad? Sí, se puede. Pues, ¡vamos, Perú! Creo que estamos en el puesto 101, nos habían dicho, del ranking. 101. Bien, de 180 y tantos países, creo que no sé si estarán todos contemplados. Pero en fin, con esa información optimista. Acabamos un miércoles. No, gracias por la invitación. Mañana, ¿a quién importa?